la resistencia a lo que es la muerte programada. Y eso tiene que ver con los mecanismos de apoptosis celular. Eh, Hay tumores que se caracterizan porque suprimen los genes encargados de iniciar la muerte celular de las células transformadas, ¿no? Existe un bloqueo de los genes proapoptósicos de la familia BCL2. Y esto o sea, la sobreexpresión de estos genes que antiapoptósicos se transforma en un marcador en un marcador tumoral, ¿no? Que es característico, bueno, este marcador, la sobreexpresión BCL2, por ejemplo, se ve en tumores como los linfomas, ¿ya? La segunda característica o marca es la de una capacidad de proliferación sostenida, ¿no? No hay una reevaluación de los ciclos de división celular, sino que estos se mantienen de forma continuada, ¿ya? Se inactivan los supresores de crecimiento celular. Esa es otra característica de las células tumorales. Y como consecuencia de todo lo demás, tenemos que se establece una forma de replicación in- eh, que se llama inmortal, ¿no? O sea, esta característica de, de inmortalidad, entre comillas, que tienen las células tumorales, es aprovechada en bueno, es aprovechada por la medicina en algunas situaciones para la producción de reactivos o medicamentos. Les pongo el ejemplo con las células de mieloma, ¿no? Ya hace muchos años que se utilizan los cultivos de célula de mieloma que se transfectan o a las que se les incluye, si se quiere, genes de anticuerpos de células normales. Y dentro de los anticuerpos que se pueden poner, qué sé yo, pues a la célula tumoral se le puede transferir anticuerpos, por ejemplo, contra el antígeno de cáncer de mama. Entonces la célula de mieloma comienza a producir anticuerpos antiantígeno de cáncer de mama en grandes cantidades, ¿no? Y esos anticuerpos después son utilizados ah, para lo que es terapia biológica. Se inocula al paciente el anticuerpo y ese anticuerpo, bueno, va a iniciar los procesos de destrucción de la célula tumoral. Bueno, hay una desregulación celular del metabolismo, obviamente. Los tumores tienen la capacidad de poder evadir el sistema inmune. Y para esto hay mecanismos que bueno, que son propios de la masa tumoral. Las células tumorales pueden producir factores que inhiben la actividad citotóxica de células como los linfocitos T, ¿no? Que son las principales células que controlan ese tipo de, eh, de células transformadas, ¿ya? Bueno, tienen mecanismos que les permiten proliferar, invadir y hacer metástasis. Los mecanismos diga, los mecanismos de variación fenotípica están desbloqueados, ¿no? Y finalmente, el tema que tenemos nosotros es este de acá, que los tumores inducen la formación de neovasos, angiogénesis, o también son capaces de migrar a los sitios donde hay vasos sanguíneos para acceder, ¿no? Acceder a estos y poder continuar creciendo. Bueno, el primer concepto, angiogénesis, se va a describir como el proceso por el cual se forman nuevos vasos, ¿ya? Nuevos vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. Eso quiere decir que para que se formen nuevos vasos es necesario
que hay algún vaso sanguíneo que se puede utilizar para la generación o para inducir la proliferación celular que dé lugar a la generación de nuevos vasos. Entonces, aquí las células endoteliales van a migrar y proliferar, ¿no? Y se van a organizar hasta formar conductos, ¿no? Que van a constituir los vasos sanguíneos. De la masa tumoral, en consecuencia, la masa tumoral va a promover, perdón, la neoformación vascular va a promover el crecimiento tumoral, ¿no? Porque va a entregar los nutrientes, va a entregar moléculas que promueven la proliferación celular y la supervivencia de las células tumorales, ¿ya? Y como consecuencia de ello, la formación de neovasos también va a promover el proceso invasivo. Bien, los procesos angiogénicos, neoangiogénicos, no son exclusivos del cáncer. Los procesos angiogénicos también se presentan en otros procesos. Este, por ejemplo, al término de los procesos inflamatorios, al término, cuando se concluye con los procesos de control del daño del tejido que puede haberse lesionado, se activan mecanismos de reparación tisular. Y dentro de ellos hay un grupo de macrófagos que provienen de los monocitos de la médula ósea, que son los macrófagos, un grupo de macrófagos que son macrófagos de activación alterna o macrófagos M2. En circulación, todos sabemos que circulan los monocitos que al extravasarse se van a transformar en macrófagos. Bueno, los monocitos que provienen de la médula ósea, al extravasarse, pueden tener dos tipos de activación. Del 90 al 95% de las células o monocitos que se extravasan van a activarse en una forma que se conoce como clásica. El monocito activado a macrófago en forma clásica es un macrófago inflamatorio. Es un macrófago que promueve la respuesta inflamatoria en el tejido. Eh, También se le conoce como macrófago M1, ¿no? Y tiene un rol en lo que es el control de las células neoplásicas porque promueve la generación de infiltrados que ayudan a erradicar las células neoplásicas. Ese 5 o 10% restante de monocitos que están en circulación, al extravasarse, se activan de una manera a la que se le denomina activación alterna o también se les llama macrófagos M2. Estos macrófagos M2 participan en los procesos de regeneración y cicatrización de tejidos normalmente, ¿ya? El macrófago M2 promueve la proliferación de fibroblastos, la producción de colágeno y también los procesos neoangiogénicos, ¿ya? Los procesos neoangiogénicos son procesos fisiológicos que están orientados a la reparación de tejidos principalmente. Y eso se puede observar en los casos del tejido de granulación, ¿no? Cuando hay heridas importantes, se puede observar un tejido de vasos neoformados, ¿no? Que tiene un aspecto granular. A eso se le llama tejido de granulación. Bueno, eso es por el lado de lo que es fisiológico, lo normal. Y en cuanto a las enfermedades, un buen ejemplo de procesos angiogénicos que causan daño es en el caso de la artritis reumatoidea, ¿no? En la artritis reumatoidea, eh, en los pacientes con artritis reumatoidea severa, con destrucción articular, se va a instalar o se va a formar un tejido aberrante que está constituido por abundantes vasos sanguíneos, o sea, con una angiogénesis muy profunda, ¿no? Muy agresiva. A ese tejido lo vamos a llamar PAN. Y además de los neovasos que forman parte del tejido,
hay una gran cantidad de células que van a promover la perpetuación de la respuesta inflamatoria a nivel de la articulación y los procesos de destrucción. De estas, dos son las principales. Los sinoviocitos de tipo A, ¿no? O de estirpe macrofágica, que son productores sobre todo de interleuquinas, ¿no? Y moléculas quimiotácticas que atraen y retienen células inflamatorias. Y el otro grupo son los sinoviocitos de tipo B o de estirpe fibroblástica. Estos sinoviocitos son productores de metaloproteasas, o sea, de enzimas que van a destruir la articulación, ¿no? Y posteriormente van a activar a los osteoclastos para la destrucción del hueso articular. Los, los sinoviocitos de tipo B activados no solamente son productores de estas moléculas, ¿no? Sino que también tienen la capacidad de invadir el tejido, el tejido articular, ¿no? Para irlo destruyendo. Y todas estas células que destruyen la articulación tienen el soporte de los procesos neoangiogénicos que se van a ir instalando. Lo que sucede, bueno, vamos a continuar. Una de las razones por las cuales eh, se inician los procesos neoangiogénicos es la aparición de hipoxia tisular. Y eso se observa en artritis, en otras enfermedades y también en el cáncer, ¿no? Este, bueno, además del, bueno, esos factores que no son generados por las células tumorales los vamos a llamar factores extratumorales para la angiogénesis tumoral, ¿no? Les comentaba acerca de los macrófagos, eh, cuando se diferencian al macrófago tipo M2, que promueve la instalación de procesos angiogénicos, hay un factor que se conoce como factor inducible por hipoxia, y hay otros más, los tenemos acá, la fibronectina, la tenacina C, los microRNA, ¿no? Y hay células que tienen, o moléculas que tienen actividad paracrina que promueven también la angiogénesis tumoral. Bueno, la lectura después aborda los mecanismos angiogénicos y se refiere a dos situaciones. Una es la angiogénesis normal, ¿no? Que es a la que me refería cuando hablaba de lo que es la curación de heridas o tejido dañado. Y la otra, los mecanismos de angiogénesis que se observan en los casos del cáncer. En angiogénesis tumoral tenemos dos, y en cáncer también. La primera es la ramificación, ¿no? O formación de brotes. En este caso, bueno, van a haber interleuquinas. La más importante es el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Que va a estimular la proliferación de las células endoteliales, de manera que estas a comenzar a proliferar van a comenzar a surgir una suerte de brotes celulares, a partir del cual se van a generar o se van a formar los nuevos vasos sanguíneos. Y el otro mecanismo que se ve normal, de forma normal, es la intususcepción. En los casos de intususcepción, el proceso mm, consiste en la invaginación de las paredes del vaso sanguíneo. Y esas invaginaciones van a ir haciéndose más profundas hasta tomar contacto entre ellas, ¿no? El proceso de intususcepción va acompañado de mecanismos de fusión de membranas. Las dos membranas, o los dos extremos o lados del vaso sanguíneo que terminan fusionándose, posteriormente dan lugar a la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento y vamos a poder comprender por qué acá dice división dicotómica de los vasos sanguíneos. En cuanto al cáncer, el mimetismo es un mecanismo
de formación de células endoteliales tumorales, ¿no? Hay situaciones o hay tumores que una vez que logran ganar acceso al vaso sanguíneo, pueden infiltrarlo. Ya hay, una vez infiltrado, la célula tumoral puede incluirse dentro de lo que es el endotelio vascular, ¿no? Como terminando formando, para terminar formar de, para terminar formando parte del endotelio del vaso sanguíneo y transformarse en una célula endotelial de origen tumoral. A eso, a ese proceso se le llama mimetismo, ¿no? Y el segundo es la coopción. En la coopción, las células tumorales lo que hacen es dirigirse a los puntos donde hay lechos vasculares, donde se van a ubicar y van a poder proliferar, ¿no? Aprovechando el aporte de nutrientes que les va a dar los vasos sanguíneos a donde han llegado. Bien, bueno, este gráfico lo he sacado de esta revista Fronteras en Oncología, ¿no? Acá tienen la referencia, si quieren pueden revisar el artículo. Eh, Tiene bastante información muy interesante, lo mismo que el anterior de la revista Cell. Bien, los mecanismos de angiogénesis, como les comentaba, los procesos de brotes, ¿no? En este caso, las interleuquinas, el factor estimulante, el factor de crecimiento vascular endotelial, va a promover la proliferación del endotelio para que termine formando brotes que después van a dar lugar a la formación de vasos sanguíneos, ¿no? Hay una angiogénesis que es producto de la actividad de la médula ósea, pero eso no es lo que, a esto no se refiere el artículo. El otro que es la angiogénesis normal es los procesos de intussuscepción, que los vamos a aclarar en un momento. Como ven, este vaso sanguíneo se está dividiendo en dos, pero se está dividiendo en dos porque las paredes del vaso sanguíneo, los extremos de las paredes del vaso sanguíneo, están invaginándose y están fusionándose, ¿no? Para posteriormente separarse. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor, doctor. Sí, ahora sí. doctor. Ya. ¿Me han estado escuchando la presentación o no escucharon nada? Porque tenía mi No, micrófono doctor, apagado. se Ah, cortó. Se Se cortó cortó, en un momento, doctor.
Ya, parece que la conexión no está muy bien. A ver, voy a volver a compartir. Ya, estábamos acá. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, sí, lo Ya, escucho. perfecto. Ya. Bueno, estábamos acá. La intussuscepción, que consiste en la unión o función de las dos paredes celulares en realidad, que se va a dar por procesos de invaginación y que va a dar lugar a la generación de dos vasos sanguíneos. Por eso, en el concepto está el hecho de que se produce una división dicotómica del vaso sanguíneo. Hay otro proceso al que no se hace referencia el artículo, que es este de acá, ¿no? La angiogénesis, que es producto de la actividad de las stem cell tumorales. El artículo para cáncer se refiere a esto, ¿no? La coopción, que no es otra cosa sino la migración de las células tumorales hacia los lechos vasculares para obtener lo que requieren para sobrevivir y continuar proliferando. Y el segundo es el mimetismo molecular, ¿no? El mimetismo molecular consiste
en que las células tumorales ganan acceso a la pared del vaso sanguíneo y se transforman en células endoteliales, pero de origen tumoral. Y ese es el gráfico del artículo. Tenemos primero lo que son los brotes de células endoteliales, que se ven también en los procesos neoangiogénicos normales. Como ven, las células, bueno, en este caso es una célula tumoral, liberan interleuquinas. Una es el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Que al actuar sobre los endotelios van a promover la proliferación de las células endoteliales para dar origen a la formación de brotes y posteriormente la formación de neobasos. Esta es la intususcepción. Este es el vaso sanguíneo, ¿ok? Con su célula endotelial. Y como ven, las paredes del vaso sanguíneo comienzan a invaginarse. Lo vemos acá. Comienzan a invaginarse hasta que toman contacto. Una vez que toman contacto, se va a producir, bueno, no lo dice, pero sí se tiene que producir un proceso de fusión de membranas, ¿ya? Los procesos de fusión de membranas son promovidos por moléculas que promueven la fusión de membranas. Esto es bastante común en lo que es la fisiología celular. Y de repente el ejemplo más claro que podemos tener es ustedes ya han visto granulomas, han visto el granuloma tuberculoso y han visto las células gigantes multinucleadas, ¿no? Las células gigantes multinucleadas son fusiones de histocitos. El macrófago, cuando se activa, el siguiente paso en su diferenciación es el de histocito, ¿ya? Y si el proceso inflamatorio persiste, los histocitos se van a funcionar entre ellos, ¿no? Si se acuerdan de las células gigantes multinucleadas, no es raro ver en estas células 50 núcleos. Eso quiere decir que hubo la fusión de 50 células o de 50 histocitos. ¿Por qué se fusionaron? Porque las membranas de estas células comenzaron a expresar moléculas que promueven la fusión celular. Al interactuar las membranas, se fusionaron y formaron una célula. Después se fusionó otra y así hasta tener a la célula gigante multinucleada. Acá sucede lo mismo. Hay procesos de invaginación, ¿no? Y una vez que las paredes toman contacto, hay moléculas que lo que van a hacer es promover la fusión de los dos extremos de las membranas, ¿ya? De manera que al final las membranas fusionadas van a terminar separándose, dando lugar a la formación de vasos sanguíneos. En este caso serían dos vasos sanguíneos, una división dicotómica. Acá tenemos en cáncer lo que es el mimetismo celular, ¿no? La célula cancerosa invasiva ha ganado el hecho vascular y hay células que se están transformando en células endoteliales, pero de origen tumoral, perdón. Son células mimetizadas con el endotelio vascular. Y la coopción, que como les dije no es otra cosa sino la migración de las células tumoral hacia los puntos donde hay lechos vasculares para poder obtener los recursos que requieren para continuar proliferando. Bueno, ¿qué factores participan de los procesos angiogénicos? Hay factores inhibidores y hay factores que promueven la angiogénesis. Y ahí hay otro concepto, ¿no? Que es el del interruptor angiogénico. Este concepto
tiene dentro de su definición la idea de la temporalidad, tiempo limitado, ¿no? El interruptor antiangiogénico, lo voy a leer, dice, es un evento de tiempo limitado durante la angiogénesis, en el cual existe un equilibrio entre factores pro-antiangiogénicos y también, perdón, entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, ¿ya? Un desequilibrio a favor de los proangiogénicos o antiangiogénicos inducirá o inhibirá el proceso. Quiere decir que durante los procesos de proliferación celular, en este caso para la formación de neovasos, estos factores van a estar presentes y van a estar manteniéndose en equilibrio por un tiempo limitado, ¿ya? Va a llegar un momento en el que uno de estos dos factores no va a persistir. Entonces puede ser que se mantenga el proangiogénico y se mantenga la neoformación de vasos o eh, predominen los antiangiogénicos y se detengan los procesos de proliferación de neovasos, ¿ya? Este, bueno, lo que se espera normalmente es que los antiangiogénicos regulen la actividad de los proangiogénicos, una vez que no se requiere que los vasos sanguíneos continúen proliferando, ¿no? Dentro de los factores inhibidores, en la lectura se clasifican a los factores inhibidores en dos grupos, unos que son derivados de matriz y otros que no lo son, ¿no? Honestamente, esa parte la revisé varias veces y no encontré los que no son derivados de matriz. Se refiere solo a los que son derivados de matriz, que como ven son varios, ¿no? Constatinas, arrestenos, fragmentos de fibronectina, endorrepelina, fibulinas, trombospondinas, tungstatinas, en fin. Y el más importante, las endostatinas, ¿no? Las endostatinas son moléculas que están siendo estudiadas este, para poder ser utilizadas, para poder utilizarlas dentro de lo que es el tratamiento de cáncer, ¿ya? Es importante acordarse que estas moléculas son derivadas de los colágeno tipo 18. Eh, bueno, ¿qué acciones tienen estas moléculas? La primera es que interfieren en la señal del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Los macrófagos de activación M2 o de activación alterna promueven la proliferación de fibroblastos, ¿ok? Otra acción que tienen estas moléculas es la de bloquear la movilidad de células endoteliales, inducen los procesos de muerte por apoptosis, ¿no? La apoptosis es un proceso de muerte celular fisiológico que es muy importante dentro de lo que es el mantenimiento de, de los estados de homeostasis en el organismo. Bloquean la división celular, ¿no? Deteniéndola en la fase G1. También bloquean la señalización mediada por el factor de crecimiento vascular endotelial y bloquean la activación de Sejun. Sejun es una molécula que participa en los procesos de activación celular y es bastante común verla o que es bastante común, son bastante común los eventos de activación de esta molécula para lo que es activación celular, ¿ya? Esta molécula, por citarles un ejemplo, eh, puede unirse con otra, que es la CFOS, para formar un factor de activación que se conoce como proteína de activación 1, ¿ya? Eh, bueno, esta molécula su actividad es promovida por el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que todos sabemos es una interleuquina proinflamatoria, ¿ya? Bueno, después de los antiangiogénicos tenemos a los proangiogénicos. Y acá hay otro concepto que está en la lectura, ¿no?
Dice, lo voy a leer otra vez, son moléculas que pueden alterar de forma selectiva a las células endoteliales y estructuras perivasculares asociadas con el fin de promover la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? Bueno, obviamente está resumiendo lo que nosotros ya sabemos, ¿ok? Y también, como sucede con los antiangiogénicos, son varios. Tenemos el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Que es el más importante. Este factor de crecimiento vascular endotelial es una familia de 6 moléculas. Las primeras están nombradas por letras de la A a la E, ¿no? La sexta molécula es el factor de crecimiento vascular endotelial, pero de origen placentario, ¿ya? El segundo, tenemos el factor de crecimiento fibroblástico ácido básico, el factor de crecimiento transformante alfa y beta, ¿no? En inmunología, mucho se revisa sobre el TGF-beta. TGF-beta es una interleuquina importante, ¿no? Tiene varias, varias acciones. Este, entre ellas, por citar una, tenemos el hecho de que esa interleuquina es fundamental para poder dar lugar a la generación de linfocitos T reguladores. Pero tiene otras acciones que, bueno, si Dios quiere, en algún momento se pueden revisar. Otro, el factor de crecimiento de hepatocitos, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Esta interleuquina es una interleuquina proinflamatoria. Su fuente principal, el macrófago activado, ¿ok? Y bueno, dentro de en los procesos infecciosos severos y en procesos sépticos, esta interleuquina promueve los procesos de trombosis tisular, ¿no? Y es una de las interleuquinas más importantes dentro de lo que es el daño que se produce por este tipo de patologías. Tenemos la angiogenina, la interleuquina 8. La interleuquina 8 es una interleuquina que es una molécula quimiotáctica y su actividad está dirigida sobre todo a la generación de infiltrados inflamatorios que están constituidos principalmente por polimorfos nucleares. Y finalmente las angiopoietinas 1 y 2. Bueno, el factor de crecimiento vascular endotelial, perdón, se me fue. ¿Ven la diapositiva? No. Sí, doctor. Sí, Ah, ya, sí doctor. la ven. Ya, ok. Ya. Bien, como les comentaba, con esta parte termina la revisión, ¿no? Yo les marqué solamente hasta lo que es factor de crecimiento vascular endotelial. Ya no entré a la parte de receptores porque hay que hablar de rutas de señalización. De repente ahí nos podemos enredar más de lo necesario. ¿Por qué factor de crecimiento vascular endotelial? Porque es la interleuquina más importante, ¿ya? Y como les comenté, es una familia de 6 moléculas y en la lectura se refieren a 6 isoformas. Este, el origen de las isoenzimas, isoformas o los isos en general depende del tipo de célula que va a producir la molécula, ¿ya? Si hay 6 isoformas de factor de crecimiento vascular endotelial, es porque hay 6 tipos de células distintas que producen la misma molécula con su propia característica, alguna característica que las diferencia de las demás, ¿no? El más importante y más abundante es el factor de crecimiento vascular endotelial A, ¿no? Y esto es porque es el que se produce más. Quiere decir que hay un grupo de células que tiene una distribución más amplia en el organismo que producen este tipo de factor de crecimiento. Las otras son de producción un poco más restringida. Quiere decir
que las células o los tejidos que las producen están ubicados, bueno, se distribuyen, proporcionalmente se distribuyen en menor proporción comparado con aquellas células que producen el isotipo o isoforma A, ¿ya? Entonces, como vemos, el factor A, sus acciones, bueno, todos promueven la angiogénesis, ¿no? Este también la vasculogénesis y la división celular y migración de células endoteliales. El A tiene 6 isoformas, o sea, esta molécula, dentro de sus acciones está la de incrementar la permeabilidad vascular y estimular la proliferación y migración de células endoteliales, que es diferente al caso del B. El B se expresa en el miocardio en desarrollo. Como les comentaba, hay moléculas que tienen un tejido, bueno, cuya producción está restringida, ¿no? Está restringida y en este caso el B lo produce el tejido miocárdico, pero que está en desarrollo. O sea, el tejido miocárdico fetal, ¿ya? También la producen tumores benignos y también la produce tumores malignos, ¿ya? Esta es un factor de supervivencia para células endoteliales. Y acá tenemos un agregado, las células musculares lisas de los vasos sanguíneos y de los pericitos. El factor C, ¿no? Este es esencial para la linfangiogénesis. Bueno, si es esencial para la linfangiogénesis, yo tengo todo el derecho a pensar, ¿no? Que donde se produce este factor de crecimiento vascular endotelial es en el tejido linfoide, en el tejido linfático. Y tengo el derecho a pensar que por lo tanto, esa es la razón por la cual se encuentra en menor cantidad, ¿ya? También la producen tumores humanos. Ahí habría que ver si los tumores humanos que producen ese tipo de factor de crecimiento son tumores asociados con células linfoides, ¿no? Tumores linfáticos. Bueno, se correlaciona con metástasis linfática, una cosa jala la otra, ¿ya? Y también, al igual que las demás, que la A y la B, tenemos que se estimula la migración y proliferación de células endoteliales. Este factor de crecimiento está asociado a células neuroendocrinas, pero no, la célula neuroendocrina no produce el factor de crecimiento. Quien produce el factor de crecimiento debe ser el tejido donde se encuentran las células endocrinas, o sea, las células de matriz. El siguiente es el D. Esta molécula es un mitógeno para células endoteliales. Los mitógenos, por definición, son moléculas o son químicos, ¿no? Que promueven la división celular. Entonces el D va a promover la división de las células endoteliales, ¿ya? Y también es un compuesto linfangiogénico, similar a lo que sucede con el factor C, ¿no? Está asociado también con células neuroendocrinas, otra similitud con el factor C. Y en ratones se ha observado que promueve la metástasis linfática, lo que se observa también en el factor C, ¿ya? Bien, y finalmente tenemos el E. Este factor de crecimiento E también tiene un efecto mitogénico, promueve la división celular y activa o promueve la permeabilidad vascular, tal como lo hace el factor A. Una actividad que hay que resaltar del factor de crecimiento vascular endotelial E es este de acá, que induce la expresión del factor tisular, además de la angiogénesis, ¿no? El factor tisular es una molécula, eh, es la molécula que promueve con mayor eficiencia, ¿no?
la aparición de eventos trombóticos en la circulación. Es una molécula procoagulante 100%, ¿ya? Y es la más eficiente en este aspecto. Por esa razón, en el organismo existen numerosas moléculas reguladoras que impiden la actividad del factor tisular. La idea de bloquear la actividad del factor tisular es mantener la fluidez de la sangre, ¿no? Existen situaciones en las que se pierde el control sobre el factor tisular y una de esas es, por ejemplo, en sepsis. En sepsis, se bloquean los factores anticoagulantes, se bloquean los reguladores del factor tisular, ¿no? Y una vez que el factor tisular, una vez que se pierde el control sobre el factor tisular, esta molécula va a iniciar procesos de activación de las cascadas de coagulación y va a promover la instalación de procesos de microtrombosis de forma masiva, ¿no? Obviamente acompañado de otras moléculas, ¿no? Pero este es el más importante, ¿ya? Entonces, el factor de crecimiento vascular endotelial eh, E de repente tendría algún rol también en los procesos de sepsis, ¿no? Promoviendo la instalación de procesos trombóticos a nivel de la microvasculatura del organismo. Y finalmente el factor placentario, su nombre lo dice, este es producido por las células de la placenta, ¿no? Las células endoteliales de la placenta, y lo que va a hacer es modular la señalización del factor de crecimiento vascular endotelial A. Muy bien. Bueno, hasta aquí me parece que llega la presentación. Espero no haberlos aburrido mucho. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno. Bueno, entonces aquí podemos dar por concluida la charla. Disculpen por las fallas técnicas, pero pueden presentarse en este tipo de reuniones. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Buenas doctor. noches.